a saludar a don Carlos Tejos. ¿Cómo está, don Carlos? Gusto de verlos. Gonzalito ya lo había saludado, lo saludo de nuevo, y a Nicole ya la ha saludado y hemos hecho el programa en que ella participa de Las Piedras. Bueno, Nicole ha vivido un caso con esto que nos hemos enterado ahora último de los acosos, de los abusos sexuales en el medio televisivo, audiovisual, el cine es un lenguaje audiovisual también. Y a Nicole tuvo una experiencia, parece, con Nicolás López. ¿Por qué no da cuenta, Nicole? Mira, la verdad no alcanzó a ser un acoso como tal porque no pasó la línea, pero lo que sucedió fue que más o menos en el 2014, yo tenía 23 años, y él me contactó por redes sociales, me contactó por redes sociales y me invitó a la avant premiere de una de sus películas, Fuerzas Especiales. Esa película. Claro, a la avant premiere de esa película. Y yo fui con una amiga, posterior a cuando terminó la película, había una fiesta especial en el bar de Clinic, ahora que se llama Radicales, y nos invitó a ir a esta fiesta con toda la gente que estaba ahí saliendo de la película. En la fiesta, en un momento estuvimos conversando, estuvimos hablando y comenzamos a bailar. Y surge en ese momento que él me dice que yo tengo que seducirlo para ver mis dotes como actriz, que la mejor forma de ver los dotes de una actriz es verla bailar. Y a mí me pareció bastante extraña esta petición, y empezamos a bailar y yo me sentí un poco invadida porque él era muy, ¿cómo decirlo? Estaba muy cerca. Muy efusivo. Muy efusivo su baile, por decirlo de alguna manera. Entonces yo me sentí un poco incómoda y al rato logré hacerme el quite y me fui para otra parte de la fiesta y traté de evadirlo el resto de la fiesta porque no me sentí cómoda con tanta cercanía. Pero esa es la misma fiesta donde se ha denunciado que dos chiquillas fueron encerradas en el baño, que tú supiste de eso. Lo supe porque una de las niñas que fue encerrada en el baño fue compañera mía de la escuela de teatro. ¿Quién? No sé si puedo revelar su nombre, no sé si ella... Sí ha salido en la tele. Bueno, Pilar se llama ella. Sí. Y ella contó la historia del baño y yo esa vez también la supe. Supe que él como que las encerró en el baño y les pidió que se besaran, unas cosas bastante ¿Tú lo conocías extrañas. de antes? No, él me contactó por redes sociales, habíamos hablado un par de veces y posterior a este episodio esta fiesta. de la fiesta, él me invitó en varias ocasiones a un casting en su departamento, que estaba más arriba de la productora, me contó el mismo speech, que a mí eso me llamó la atención. Cuando yo leí la revista el sábado, me di cuenta que lo que él me había dicho era lo mismo que le había dicho a todas las otras chicas, que era un casting en su casa, porque la productora estaba ahí mismo, de noche. También me dijo que tenía que ir vestida como rockera o algo así, que también salía en la revista, que a todas les decía exactamente lo mismo. A mí me pareció bastante extraño que este casting fuera de noche y en su casa, porque no es normal que un director haga un casting en su departamento. Y finalmente no fui, pero me lo insistió varias veces, entonces por eso te digo que no alcanzó a ser un acoso, porque yo no alcancé a pisar el palito a ir al departamento, pero sí me hizo la invitación. Pero tú te sentiste identificada con lo que te pasó a ti al leer la crónica. Totalmente, de la revista de sábado. Al leer la crónica me di cuenta que había muchas cosas comunes, lo de que intentaba que lo sedujeran para ver los dotes como actriz, que ya es extraño, que el casting era en su departamento, que era de noche, que tenía que ser con una ropa rockera. Además que tú cumplías con el prototipo, porque claro, aquí tenía 23 menos de 30, años. excesivamente bonitas como ella. Es una historia fea que saca a relucir lo peor de ciertas personas que, protegiéndose, teniendo como bastión, como protección, las cuotas de poder que tienen y lo seductor que es el mundo del cine, ellos piensan casi por per se, eso va a servir como un incentivo, un anzuelo para que una chiquilla caiga en las redes. Me parece que habla muy mal tanto de él, y espero que en tribunales se pruebe, ¿sí? que siga ocurriendo esto, pero habla mal de él y quizás cuántas otras personas, chiquillos míos, que pueden, en otros ámbitos del quehacer nacional, pueden cometer el mismo tipo de fechorías. Pero tú supiste de otras personas también. Claro, supe de otras personas. Tengo una amiga muy cercana que sí fue a su departamento a este casting y que finalmente terminó con él besándola y toqueteándola y ella se espantó y finalmente se fue, pero finalmente parece que ese era el modus operandi de actuar. Y también me di cuenta de que eran siempre chicas muy jóvenes y yo recuerdo, claro, yo en ese momento tenía 23, había terminado recién de estudiar teatro y cuando un director te contacta por redes sociales ingenuamente, uno dice, wow, se fijó en mí, quiere conocerme, quizás hay alguna oportunidad. Yo creo que por eso muchas chicas cayeron, porque uno dice, claro, me quiere conocer, y uno no se imagina que en este casting te van a dar alcohol, él te va a tratar de besar, seducir, que finalmente fue lo que terminó haciendo. Qué horror. Lo que yo quería comentar es que es llamativo como él
usó lo que llegó a ser profesionalmente, es decir, director de cine. Exitoso, por lo demás. Exitoso. Y cómo lo pone al servicio de obtener otro tipo de dividendo, que es de conseguir sexo. Entonces, cómo idea cranea usa lo que él es para prácticamente forzar a otras personas a que consientan a lo que él desea. Es un proceso mental el que debe tener él en su mente. Algo pasa. Claro. Oye, Nicole, Claro, yo no creo que lo planifique, yo creo que él claramente tiene alguna, no sé si enfermedad, pero sí hay algún problema que yo creo que él lo toma natural, no creo que lo haya planificado, voy a hacer esto, sino que para él era natural sentir ese nivel de poder y creer que por estar más arriba puede tomarse la libertad de besar a las mujeres que se le ocurra. ¿Y tú fuiste a otro tipo de casting que se operara igual? No fui, pero... ¿A otro tipo de casting? ¿O supiste de otros directores que harán casting Sí, también? de hecho, en el caso de Herbal Abreu también tengo amigas, como en el medio tengo varias amigas actrices, también supe de los castings en el departamento. A mí, afortunadamente, tampoco nunca llegó a invitarme al casting, pero sí también lo había escuchado. Entonces, cuando salió el reportaje, también yo dije, wow, esto también era un secreto a voces porque se comentaba y se hablaba. ¿Qué te parece que se esté dando a conocer ahora? Encuentro súper bueno para que nos siga pasando, para que las niñas jóvenes que están estudiando teatro, que están recién saliendo de la escuela, sepan cómo son los castings, cómo debería ser un casting, que jamás va a ser en el departamento de un director, que jamás va a ser de noche, que jamás va a ser con alcohol, que jamás va a ser con poca ropa. Entonces es súper bueno que se hable para que no siga pasando. Yo también me pongo en el plano de las afectadas, porque ahora centramos todo, Alfredo, en Nicolás López. Pero hay que entender también que la situación, la experiencia es traumática, que a tus colegas y a cualquier otra mujer en cualquier ámbito del quehacer nacional, obviamente le cuesta verbalizar, puede sentirse incluso culpable. ¿Qué dejé de hacer para que este señor pensara que podía pasar lo otro? Es bastante traumático. Y este tipo de situaciones tan complejas, pero de tanto revuelo público como usted ha visto en estos días, hace que sea algo que se va enquistando. No creo que sea fácil para las víctimas y eventuales víctimas sacudirse, Alfredo, y hacer como, fue una experiencia mala y aquí todo sigue igual. Es horrible lo que vive Lo una que mujer, pasa ahí creo. es que las víctimas, en este caso, de repente incluso se cuestionan si es que uno tuvo culpa. Porque dice, claro, quizás yo fui a su departamento, quizás yo le di el pie o le insinué, pero al final... Esa es la gracia que tienen este tipo de personas, que te hacen a uno sentir que uno tuvo un grado de culpa en todo esto. Traspasan la culpa. ¿Cómo lo vivieron? Claro. Tú supiste de casos concretos que has relatado ahora. ¿Cómo lo vivieron ustedes en ese momento? ¿Cómo lo vivió tu amiga que sufrió que si la encerraran en el baño? Situaciones así. ¿Cómo la vivieron en ese momento? ¿Cómo lo comentaron ustedes? ¿Cuál es lo que ustedes pensaron en ese momento? En el momento de lo del baño yo lo supe un par de días después, pero era una fiesta, era tarde, entonces... Quizás se normalizó un poco la situación, que pasó esto en el baño, no se habló mucho, no fue como algo puntual, pero sí en el caso de mi amiga, que fue posterior, que fue hace poco, de hecho, el año pasado, me atrevería a decir, creo, ahí sí ella le pasó esta situación en el departamento de Nicolás López y ella estuvo súper afectada, o sea, ella me contó después y yo le dije, pucha, ¿por qué fuiste? ¿Por qué no me dijiste antes? A mí me pareció esto extraño, a mí también me invitó, pero yo no fui. Lamentablemente ella no lo habló con nadie y fue. Pero... ¿Nunca pensaron denunciarlo en ese momento cuando ustedes lo comentaron? ¿No se les pasó por la mente? No, porque tampoco sabíamos que eran tantas niñas las que les había pasado lo que mismo. van apareciendo después en el camino. O sea, por lo menos yo nunca fui, entonces a mí no me pasó nada. Mi amiga sí fue y le pasó esto, pero yo no sabía si es que esto le había pasado solo a ella, a miles de mujeres más. Además, perdónenme, es romper también el círculo esto del silencio y sobre todo del miedo. Porque si sale una, y este es un efecto dominó ahora, es porque una, Alfredo, se atrevió justamente a señalar y poner la cara. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y hay que... Yo le quiero agradecer a Nicole la sinceridad que ha tenido con nosotros, es una compañera de trabajo nuestra, y en realidad no todo el mundo se presta para decir la verdad como lo ha dicho ella, así que te quiero dar las gracias, Nicole. De nada, Alfredo. Muy amable, y muchas gracias por tu testimonio. De nada. Gracias, Nicole. ¿Qué les parece? Y en el nombre de Nicole, preservar la dignidad y el respeto que uno tiene que dar con todas las personas, independientemente si es mujer, si es niño, porque estamos... Fíjate que yo me atrevo a decir, chiquillos míos, que la gente por fin se aburrió del abuso. Se aburrió de que el verbo respetar no se esté conjugando.
y en buena hora, porque esto es una olla a presión que se destapa y seguramente van a venir más de algún cambio. Yo vi las declaraciones de la ministra Pla, ¿sí?, que señalaba que todo el apoyo de la autoridad a quienes son víctimas, han sido víctimas y seguramente va Pero, a haber... ¿cómo actúa la justicia en eso? Para eso hemos invitado al abogado Claro, Carlos ¿cómo- Durán. cómo opera? Adelante, abogado, por favor. Permiso. ¿Cómo está? Encantado de saludarlo. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Carlos, qué gusto verte. Tocayo. Abogado, ¿qué le parece lo que estábamos viendo con Nicole aquí, lo que ha sucedido con este director de cine y anteriormente con gente de la televisión? Mire, quizás lo primero que uno puede rescatar, Alfredo, es que pareciera ser que en estos casos siempre hay una especie de modus operandi. O sea, hay una constante, hay una forma de actuar que pareciera ser siempre es la misma. Y en el caso de las denuncias que se están comentando, también hay una especie de aprovechamiento del momento laboral, por así decirlo, en que se constituyen estas insinuaciones o acosos o abusos en su caso, según lo que sea. ¿Por qué? Porque por lo general se hacen en una etapa preliminar a un trabajo, como en la etapa de una invitación a un trabajo. Entonces, por lo tanto, todavía no hay relación laboral. Por lo tanto, todavía dejamos afuera todos los posibles denuncias por acoso laboral, hostigamiento laboral. ¿Por qué? Porque es una etapa preliminar, es una etapa de ¿quieres participar en algo que estoy haciendo, en una producción que estoy haciendo? O sea, es mostrar un dulce de alguna manera, o un atractivo, pero todavía no hay relación laboral, por lo tanto se excluye toda esa parte, porque muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿dónde están las denuncias laborales por acoso? Lo que pasa es que todavía no había relación laboral. Era imposible hacer una denuncia. A propósito de eso, si me permite, Carlos, ¿qué dice la ley respecto de situaciones como esta? ¿Esto está penado, condenado o no? ¿Existe en la ley? Sí, por supuesto. Por supuesto, la ley contempla, bueno, si hay relación laboral, desde luego están todas las acciones en ese ámbito, pero cuando se pasa un cierto límite, como decía Nicole, y habló del límite, cuando se pasa ese límite se podría estar frente a delitos derechamente, concretamente abuso sexual, que es el delito que más se investiga en este tipo de situaciones. ¿Cómo está tipificado el abuso sexual? ¿Qué se considera abuso sexual? El abuso sexual se considera cualquier conducta de significación sexual sin el consentimiento de la otra persona que involucre un tipo de contacto corporal sin llegar a haber acceso carnal, como se requiere en el caso de la violación, pero sí hay una transgresión a la libertad sexual. En los delitos sexuales, el valor que está detrás o el valor que salvaguarda la norma es la libertad sexual, en el caso de personas mayores. En el caso de menores es la libertad sexual, pero también la indemnidad sexual. O sea, la indemnidad es el derecho que tiene una persona a tener un desarrollo sexual conforme a su etapa o a su edad. Eso se pone en cuestionamiento en caso de menores, y en caso de menores los abusos sexuales las penas son hasta 10 años más altas. Y en el caso de personas adultas, las penas de abuso sexual son de hasta 5 años y tiene que haber acciones de connotación sexual, tiene que haber un abarcamiento corporal, y si no hay un abarcamiento corporal tiene que haber, dice la ley, una afectación a los genitales, una afectación a la boca. Yo no voy a ser gráfico, ¿sí? En los tipos de conducta que hemos visto de todos eventuales, digo eventuales hasta que la justicia haga sentencia, ¿verdad? Eventuales, posibles. Pero ¿cómo una mujer va a estar preparada para decir, tengo que grabarlo con mi celular? ¿Cómo demuestro si me hace una exhortación de carácter genitaloide? Porque, ¿cómo pruebo? Una violación se puede probar, pero eso es ya el máximo delito, ¿sí? Pero ante estas insinuaciones que hacen algunas actrices, ¿qué dejaron de hacer o cómo tienen que estar más precavidas? Porque no creo que esto, ahora que estamos en el vórtice de la efervescencia mediática, vaya a terminar en el tiempo. Seguramente se van a repetir y vamos a ir perdiendo la capacidad de asombro, por cierto. Pero, ¿qué tiene que hacer una mujer? ¿Cómo lo prueba? Porque le van a decir, bueno, ¿y usted qué hizo? Y traiga las pruebas, porque los fiscales me imagino que necesitan hechos concretos, ver para creer, ¿no es cierto? Sí. Los fiscales, para armar un caso, para llevarlo al tribunal, por supuesto que tienen que recabar antecedentes poderosos, digamos, que le permitan armar un caso y poder eventualmente lograr una condena, que es el objetivo del Ministerio Público cuando llega un caso al tribunal. En los casos individuales, cuando la situación es a una persona que ha vivido un episodio determinado con otra,
el problema probatorio es muchísimo más complejo porque empieza un poco el tema de la palabra tuya contra la palabra mía. ¿Y cuántos son varios los acusadores? Ahí puede haber una situación diferente porque existe lo que se podría llamar o decir lo que son las pruebas de contexto. Es decir, hay varias personas que están apuntando a un mismo hecho, relatan rutinas similares, relatan comportamientos que parece que son una especie de modus operandi, como le decía anteriormente. Entonces, eso unido a testimonios de testigos, también de contexto, o de testigos que hayan visto algún hecho, y unido también a pericias psicológicas, que es quizás lo más científico a lo que puede echar mano una investigación penal en casos de abusos sexuales, pericias psicológicas que están destinadas a determinar si es que en las presuntas víctimas que están haciendo las denuncias existe un daño radicado y si ese daño radicado es o no conectable con alguna conducta de connotación sexual. Carlos, pericias psicológicas a quien eventualmente es víctima o al eventual hechor. A los dos. A los dos. De acuerdo a los dos. Porque al final, te preguntaba esto, porque al final parece que el problema está en quién fue víctima. Me da la impresión que le hacen la vida color hormiga a la víctima, que tienen que saber demostrar en cierto tiempo, en cierto plazo, y el hechor o eventual hechor queda como... No. También, por supuesto, se explora como objeto de pericia al imputado en estos casos para sacarle un perfil y determinar sobre la base de ese perfil si es que pudiésemos estar frente a una persona que tuviera un problema o que tuviese conductas inadecuadas. Carlos, ¿tiene experiencia? Aquí termino. ¿Tiene experiencia y por lo que nos han informado en los últimos 10 días acerca del caso que estamos comentando hoy? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el relato? Incluso estas declaraciones hechas hace un tiempo atrás, Alfredo, en que él habla de una forma despectiva, que me parece que no tiene mayor justificación, ¿no? Es gratuito, respecto de los niños con síndrome de Down, acerca de las mujeres gordas. O sea, hay un no respeto por la dignidad de las personas y a las diferencias de las personas. Y yo digo, ¿por qué? Porque es un director de cine medianamente exitoso, que ahora está en la cresta de la ola, pero fíjate cómo le va a cambiar incluso a él la vida. Sí, claro. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando se pretende perseguir penalmente a alguien, el estándar probatorio tiene que ser alto. Si uno va a reprochar conductas, reprocharle desde el punto de vista moral, bueno, ahí los mecanismos a lo mejor no son sanciones legales, sino que se espera el reproche social como sanción quizás. Pero cuando hay delitos involucrados, cuando hay, si de los relatos, y fue por la causa por la cual en el caso de Nicolás López, el fiscal Guerra inició una investigación porque estimó que de las situaciones que están descritas en el reportaje de la revista El Sábado, podría haber situaciones constitutivas de delito y él como fiscal y funcionario público dijo, voy a abrir una investigación de oficio, no voy a esperar a que vengan las víctimas a denunciar, sino que con los hechos que me estoy enterando ya puedo abrir una investigación. ¿A qué puede llevar si se constituye lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Que hay la posibilidad de delito. Si se llegan a comprobar, ¿a qué puede llevar? ¿A qué tipo de castigo? La pena va a depender del delito que se persiga, pero por las informaciones preliminares que hemos escuchado, por supuesto sin ningún estudio posterior, el Ministerio Público ha hablado, el propio Ministerio Público ha hablado de abuso sexual. En el caso del abuso sexual, la pena, en el caso de mayores de 14 años en Chile, es de hasta 5 años de presidio en el caso de haber culpabilidad. Ahora, esa es la pena en abstracto o teórica que contempla el Código Penal, pero a esa pena, o para llegar a la pena efectiva, o concreta, hay que aplicarle atenuantes, hay que aplicarle agravantes. Puede haber atenuantes, por ejemplo, irreprochable conducta anterior, puede haber agravantes. Por lo general, en estos casos, cuando hay varias víctimas, la reiteración de la conducta constituye un agravante, por lo tanto la pena podría subir y ser incluso más, en fin. Y nosotros en la conversación del tema del momento. Estamos impactados, Alfredo. ¿Estamos impactados? Sí. ¿A ti te impactó también, Carlos, pese a que tú tengas una mirada más legal de los hechos? Lo que impacta es la cantidad de gente que hace el reclamo. Y eso a la vez le da mucha fuerza al caso, porque no es una persona que haya podido haber tenido una interpretación de algún hecho que a lo mejor
pero y a lo mejor por el momento en que vivía, porque es muy típico que la víctima se empieza a cuestionar, empieza a decir, pero a lo mejor yo estoy mal interpretando. Pero cuando hay una sucesión de personas, que todas más o menos, sin haber concertado previamente sus declaraciones, pareciera ser que coinciden en muchas cosas, desde luego que eso lo hace mucho más impactante y lo hace mucho más también, le da mucha más fuerza al caso desde el punto de vista de la investigación. Pero generalmente estas personas, a través de sus abogados, discúlpame, pero abogados para los dos lados. Sí. Entonces, a través de sus abogados alegan una alteración psicológica, que no estuvieron en la normalidad para actuar. Y generalmente se les cree. ¿O estoy equivocado? No, yo creo que a lo mejor se ha sabido de algunos casos en donde no se ha llegado a los resultados que se ha pensado, pero lo que pasa en materia de delitos sexuales en la justicia, yo diría que el margen de error es muy bajo. ¿Cuánto puede durar este juicio? Juicio, bueno, todavía no se puede hablar de juicio porque... No, si es que hubiese. Claro, estamos en una etapa de previa, de investigación. La investigación, mientras no haya formalización, o sea, mientras el fiscal no tenga un caso armado, por así decirlo, y decida llevarlo al tribunal y comunicarle frente a un juez de garantía al imputado que va a empezar a ser investigado, mientras eso no ocurra, mientras no ocurra la formalización de la investigación, no hay plazo. Por lo tanto, el fiscal, mientras la investigación esté desformalizada, puede hacer varias diligencias sin ninguna presión. Desde el minuto que formaliza la investigación, tiene un plazo máximo de 2 años para investigar y luego cerrar la causa y ver si acusa, va a juicio o... Porque el público siempre se queja de que son tan largos todos estos juicios. Sí, da la impresión, pero por la materia de que se trata, por el nivel de indagación que hay que hacer, se justifica que sea largo. O sea, no son juicios, digamos, aquí no estamos hablando de un juicio de arrendamiento, no estamos hablando de un juicio de cobro de un pagaré, sino que estamos hablando de imputaciones penales de carácter sexual. Hay que comprobar la certeza al respecto. La certeza. ¿Qué te parece, Carlos, que se estén denunciando estas cosas? Me parece bien. Ojalá se vaya haciendo con... porque hasta el momento las denuncias que hemos visto se han hecho con mucho rigor periodístico. Y creo que eso es tremendamente importante que se siga respetando. Porque no son denuncias que le pasaron un micrófono a alguien en un móvil en vivo y se puso a hablar. No. Sin filtro, claro. Sino que ha habido investigación periodística. La revista Sábado, una revista seria que ha investigado los temas. A veces ha tenido que esperar un año para conformar una investigación. A mí me cuentan que cuando se denunció lo de Erika Olivera, ella denunció la situación que vivía, un año antes estuvieron tramando esta entrevista, preguntándole si quería hablar, qué sé yo. Entonces, de la revista El Sábado yo doy toda fe que es seria y rigurosa. Y cuando salió el reportaje del Bar Abreu, ya se sabía dentro del circuito periodístico la que venía, digamos. Sí. Mira, a lo largo del país hay mucha gente que nos ve y usted podría decir, claro, ellos son famosos, tienen cierto acceso a los medios, por lo tanto hay resonancia, se replica el efecto. Pero vamos a lo concreto. La señora Juanita, la señora Bertita, la chiquilla Rosita, ¿qué hace o qué debiera hacer si esto se da en el ámbito laboral, ¿sí?, que sabemos que ocurre, o en el ámbito familiar, porque también se da mucho al interior de la familia? Voy a llevar al acoso sexual, al hostigamiento, al aprovecharse, a hacer abuso de poder y de conciencia en esos planos, porque la población, los famosos serán ¿cuánto? ¿15.000? ¿Si es que? Pero tenemos 17 millones de personas. Sí. Como lección, ¿qué debemos aprender? Lo que pasa es que es muy complejo dar consejo. Quizás como el consejo más espontáneo que uno podría hacer siempre es como, bueno, denuncie. Y pareciera muy fácil y no es tan fácil. Y muy obvio. Pero resulta claro que no es tan fácil. Hay muchas situaciones que retrasan las denuncias, que las invisibilizan o que hacen que la persona tome la decisión de derechamente no denunciar. Por miedo, por vergüenza, por temor al fracaso, por confusión. En fin, hay muchos factores que inmovilizan a la persona, haciendo que sigue funcionando en sus demás aspectos de la vida, pero en este plano la inmovilizan. Entonces, muchas veces hay víctimas que se dan cuenta mucho tiempo después de que son víctimas, siendo que uno podría decir, pero son cosas tan obvias y evidentes como no se dio cuenta. No se dio cuenta. Entonces, es muy complejo. Quizás lo primero que hay que hacer siempre, antes de pensar en los aspectos legales y en la denuncia,
es conversar el tema con alguien de confianza. Y enseñar a los niños chicos, a los hijos, nadie tiene derecho a nada. Exacto, pero la También persona viene por que es ahí, creo, víctima, la persona que es víctima de una situación, conversarlo con, buscar otro punto de vista en buenas cuentas. Es que, Carlos, yo creo que cuesta a la señora que está en su casa, que ha sufrido este tipo de situaciones tan infames, Sí, cuesta. les cuesta, Alfredo, decirlo. Yo, mira, he leído casos que, sin ser experto en esto, no soy psicólogo, pero gente que se demora a pito de los abusos de los sacerdotes, de algunos sacerdotes. Por eso prescriben los casos. 30 años, pero acuérdate que durante la semana, si no recuerdo si fue el martes o el lunes, nuestro Congreso Nacional, creo que en el Senado, aprobó en la general, ¿sí? Aprobó en lo general que los delitos sexuales por lo menos no van a prescribir, porque yo me pregunto, el daño que provocan estos infames es eterno, se lleva como una vestimenta más. A veces pesa y a veces pesa menos. Entonces, ¿por qué estos delitos van a prescribir si el daño lo causaron de por vida? Pero hay que reformar la ley. Pero hay que Bueno, apurar, se aprobó por lo menos ya la avanzamos, creo que fue como el martes. imprescriptibilidad en el caso de los niños. Esta semana En que el estamos caso de los concluyendo. niños se ha aprobado, pero aprobó en el caso en general. Bueno, yo... La idea de legislar. Estamos en la hora, señores. Muchas gracias, Carlos, muy gentil por Muchas su gracias, Alfredo. Gusto de Encantado verte, estar aquí, Carlos. igualmente. Gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias.